Muy bien, gente querida. Les doy la bienvenida. Mientras tanto, se irán agregando el resto después a esta nueva reunión, este nuevo libro que empezaremos de la carta de Santiago en el Nuevo Testamento. Vamos a dejarnos guiar por esta maravillosa carta que, más que una carta, es como una predicación en realidad, ¿no? Una exhortación hacia una fe activa. Vamos Ujú, a vernos enfrentados a esa realidad y vamos a disfrutarlo, ¿ah? Porque tiene cosas parecidas también al Apocalipsis en su forma de exhortar continuamente hacia la obra, hacia la fe práctica, ¿ya? Tal como el Apocalipsis era un libro de resistencia, si es que lo recuerdan bien, en donde había que sacar lo malo para que prevalezca lo bueno, ¿no es cierto? Las obras desde la fe y el sentimiento del cristiano más profundo en el corazón. Bueno, ahora vamos a seguir con esa misma idea, porque Santiago lo que busca es cristianos convencidos, ujú. comprometidos con la realidad, con la obra de fe. Y eso es algo que todos necesitamos. ¿Mm? Así que los invito a tener un momento de oración y nos ponemos en las manos de Dios. ¿Sí? Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, bendícenos con la sabiduría y presencia de tu Santo Espíritu, para que así juntos podamos escudriñar en tu palabra santa y así lograr, con tu ayuda, que la fe guardada en nuestros corazones pueda ser una fe que nos conduzca hacia el cumplimiento del mandamiento del amor, hacia la misericordia, hacia tu bondad, hacia el perdón y hacia la obra de fe. Quédate con nosotros y guía tanto nuestros pensamientos como nuestras palabras. En nombre de Cristo Jesús, tu Hijo nuestro Salvador. Amén. Me imagino que ya todos tienen sus Biblias ahí listas y dispuestas para empezar la lectura de esta carta de Santiago, ¿no? Bienvenido a los que van ingresando ahora. Hola Héctor, Pablo, Germán, bienvenidos. A modo de introducción, es importante, como decía al principio, destacar que la carta a Santiago es distinta a lo que nosotros, por ejemplo, conocemos más como las cartas de Pablo, en donde se presenta el apóstol, eh, habla con autoridad especial, habla de su propia vida también, tiene un bagaje histórico y le habla a personas conocidas. Sí, le habla a la comunidad de Corinto, a la comunidad de Galacia y Ujú, les dice cuáles son los problemas porque alguien le sopló que pasaba tal cosa, entonces él responde a esa realidad. En este caso, la carta de Santiago no es una carta en ese estilo epistolar, como se dice en el ámbito bíblico. No es que alguien mandó una carta a una comunidad en particular, sino que simplemente es como una especie de sermón, una lección. ujú. Puede haber sido leída, puede haber sido escrita, y solo se llama carta de Santiago porque en el primer versículo dice Santiago. Y como les había contado otras veces, usualmente los libros bíblicos toman el nombre por las primeras palabras que aparecen o a veces por el tema, pero casi en ningún caso el libro se atribuye al verdadero autor que nunca se sabe, ¿no? El Evangelio de Mateo no lo escribe Mateo, sino que se atribuye a Mateo y se le da un nombre solamente. Recuerden que los escritos antiguos no tenían títulos ni Ujú. subtítulos, estaba el texto así, puro. Nosotros solemos tener todo ordenado con índices y títulos de todos los colores. Antiguamente no era así. Cada letra era
algo costoso y el espacio había que aprovecharlo por completo. Si han visto las Biblias hebraicas, por ejemplo, es así, cuadrado todo. Todo pedazo de la hoja está lleno de letras, porque todo se aprovecha al máximo, ¿ya? Entonces, en este caso, la carta de Santiago tiene ese nombre porque se atribuye a un Santiago, como dice el versículo 1, servidor de Dios y del Señor Jesucristo. No se sabe ni nunca se va a saber si es el apóstol Santiago, si es el Santiago hermano de Jesús, si es Jacobo o quien sea. Recordemos también que los nombres en los tiempos bíblicos se repiten un montón de veces, no eran muy Ujú. creativos. Entonces hay como cinco Marías, tres Santiagos, dos Judas, y todo se va repitiendo. Lo importante es que nosotros debemos recordar que los textos bíblicos no toman su autoridad por quien los escribe, sino porque nos hablan de Cristo, nos hablan de Dios. Esa es la autoridad del relato bíblico. Hoy en día yo veo un libro y me fijo primero quién es el autor para ver si lo quiero o no lo quiero, para ver si le creo o no le creo, o si es de mi línea o no. Pero en esa época no era así. Entonces, el libro, el texto bíblico tiene su autoridad, tal como decía Dietrich Bonhoeffer, en la Sanctorum Communio, en la comunidad de los santos. En este caso, Santiago tiene su autoridad porque habla de Dios, de Cristo y de cómo la obra de fe de Cristo nos conduce a nosotros como creyentes y cristianos a realizar esa obra de fe siguiendo los pasos de Cristo. Pero, como algunos ya saben, y los más críticos lo estarán esperando, Lutero quiso sacar la carta de Santiago de la Biblia. Ujú. Gracias a Dios, todo el mundo se le tiró encima y no lo logró. Menos mal, porque era una locura. ¿En qué se basaba en pocas palabras este tema? Lutero estaba muy centrado en la fe, a diferencia de las obras. Y en la época de Lutero, en el 1500, estaba esta discusión muy, muy fuerte de vida o muerte sobre si la salvación era por la fe, como decían los protestantes, o por medio de las obras y la fe también, obvio, como sostenía el catolicismo de ese entonces. Como Santiago habla más de las obras que de la fe, Lutero la llamó la epístola de paja, porque servía solo para ser quemada a ese nivel. Wow. Y no es que la carta sea mala en absoluto, es hermosa, pero digamos que en ese tiempo álgido y en donde no habían grises, era negro o blanco, eh, para Lutero la carta a Santiago acercaba demasiado hacia unas obras que podrían eventualmente ser llevadas a cabo sin fe Ujú. solo por ser buenos. Y eso lo haría cualquiera, lo hace un budista, lo hace un hindú, lo hace cualquiera. Todo pecador puede hacer buenas obras, pero eso no te acerca a Cristo y no te hace salvo. Entonces, para Lutero ahí hay un puente que está quebrado. De la fe vamos a las obras, pero no de las obras a la fe, sostiene Lutero. Irónicamente, Dietrich Bonhoeffer, famoso pastor luterano, va a decir lo contrario después. 500 años después, él va a decir que cuando no hay fe, lo único que puedes hacer es seguir a Cristo, seguir sus pasos y a través del discipulado, del ejemplo de Cristo, vas a llegar a la fe. Algo que Lutero estaría totalmente en contra. Y somos todos de la misma iglesia. ¿Ven lo hermoso de la fe?
y ven por qué nunca tenemos que casarnos con alguien, con ningún ser humano, porque distintos caminos, distintas interpretaciones pueden también conducirnos al conocimiento de Cristo, que eso es lo importante, ese es el objetivo. Si me acerca a Cristo, entonces malo no puede ser. Y por eso vamos a leer este texto de Santiago con esa prerrogativa, ¿no? Con esa búsqueda. No cayendo en la vulnerabilidad de un texto bíblico que no dice lo que nosotros queremos como luteranos, sino todo lo contrario. Tenemos que dejarnos empapar por el relato, por el texto, por las palabras, antes de pensar si es bueno o no. Así que eso es lo que queremos hacer aquí. Finalmente, para finalizar la Sí, introducción, eh, Lutero estaba muy molesto con el escrito este de Santiago. Recordemos que Lutero hace una de las primeras traducciones de la Biblia y el orden, el canon, el hecho de que la Biblia estuviera cerrada es gracias a lo que Lutero hizo también con su Biblia. ujú, El canon bíblico católico se cierra en el Concilio de Trento, después de Lutero. Ojo, antes habían muchas Biblias, pero no había la Biblia. Gracias a que Lutero hizo su Biblia en alemán, la Iglesia Católica tuvo el mismo proceso y desde el Concilio de Trento en 1548, si no me equivoco, em, también cerraron el canon bíblico. Y ahí que la Biblia católica quedó con los 7 libros más o deuterocanónicos en el Antiguo Testamento y las Biblias protestantes o evangélicas sin esos libros en el Antiguo Testamento, mientras el Nuevo Testamento es el mismo. ¿Ya? Recuerden que ahí las traducciones, bueno, cada país hará luego sus propias traducciones, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Lutero no encontraba, no podía concebir que, por ejemplo, la epístola de Santiago no hable de la resurrección, cuando en realidad las otras cartas están plagadas de este, que es el tema fundamental de la fe cristiana, ¿no? Por otra parte, solo nombra a Jesús 2 veces al principio. Entonces, el Lutero incluso llegó a decir que podía ser un texto copiado de otra religión y que le pusieron Jesús después, ¿no? Ya, sí. así como una exageración, ¿no? Hay otros que han pensado lo mismo en estos tiempos también, ¿no? Si tú lo comparas, por ejemplo, con una carta del apóstol Pablo, si lo comparas con la carta de Gálatas, por ejemplo, que es cortita y que es la que vamos a leer después de Santiago, eh, Pablo habla todo el rato de la fe de Jesús, de la resurrección, todo el rato, sin parar. En cambio, Santiago va hacia la práctica del cristiano en sí mismo. Eso es lo que busca Santiago. Da por hecho la fe. No es que no la predique, sino que va más allá. La fe se supone que ya está. Ahora lo que te toca es ser un verdadero cristiano, que obra consecuentemente a esa fe. Vamos al texto, ¿les parece? Si es que no hay alguna pregunta. Pues bien, entonces, dice así. Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las 12 tribus de la dispersión o diáspora. Hermanos, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe, al ser probada, produce la paciencia. Y la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada.
Si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que la pida a Dios y la recibirá, porque Él da a todos generosamente sin exigir nada a cambio, pero que pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. El que es así, no espere recibir nada del Señor, ya que es un hombre interiormente dividido e inconstante en su manera de proceder. Que el hermano de condición humilde se gloríe cuando es exaltado, y el rico se alegre cuando es humillado, porque pasará como una flor del campo. Apenas sale el sol y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se marchita y desaparece su hermosura. Lo mismo sucederá con el rico en sus empresas. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Esto es el inicio. Con esta introducción ya automáticamente parenética, exhortativa, interpelativa, en esta forma de predicación que tiene la carta, nos pone en la situación de ser consecuentes, desde una fe profunda y segura. Dice, sin vacilar. ¿Les parecieron eh, conocidos? ¿Sonó alguna campana en sus cabezas con lo leído aquí en cuanto a lo que Jesús dice en los evangelios, por ejemplo? También algo que dice el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando dice que la fe probada produce paciencia y así la paciencia luego produce esperanza, etcétera. Así lo dice Pablo en Romanos, si no me equivoco. Luego busca que lleguemos a la madurez. El apóstol Pablo también habla de que ya no somos niños, necesitamos tener una fe madura. Eso significa tener una fe responsable que se haga cargo de las cosas. Por un lado, Jesús dice, debéis ser como niños, ¿no es cierto? Para entrar al reino de Dios, pues el apóstol Pablo después va a decir que ya no pueden ser como niños, tienen que ser grandes, tienen que ser maduros, tienen que tomar en serio la fe. Y acá Santiago va en esa misma dirección. Tenemos que tomar en serio la fe, porque el que tiene fe va a tener las obras que acompañan esa fe y así llegar a la perfección, como dice. Vamos por partes. Primero, se presenta el autor como Santiago, servidor de Dios y del Señor Jesucristo. No dice apóstol, ¿ah? Así que no tenemos que automáticamente suponer que es un apóstol. Normalmente lo diría. Puede ser un discípulo llamado Santiago. Lo importante es que es servidor, es esclavo. De ahí viene la palabra servidor, ¿no? Del esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Estamos hablando de Cristo en el centro, que saluda a las 12 tribus de la dispersión o la diáspora. Esto les recordará, me imagino, a las comunidades judías que fueron exiliadas y que empiezan
a instalarse en distintos lugares del imperio y él, al parecer, tiene una visión judeo-cristiana, ¿no? De las comunidades separadas, de la misma forma en que las comunidades cristianas también se hicieron en base a los apóstoles y después con esas cartas que sostenían la fe de esas comunidades mediante la persecución, durante la persecución. Ahora, él les habla a las 12 tribus de esa diáspora, ¿no es cierto? ¿Qué les recuerda cuando hablamos de 12 tribus, ¿no es cierto? ¿Será una carta para cada tribu? ¿Qué podrá significar esas 12 tribus de esa diáspora, ¿no? De la dispersión. ¿Se acuerdan que hemos El visto pueblo de Israel, en efecto Israel y en el caso del Nuevo Testamento? A toda la iglesia. Claro, a toda la iglesia. Recuerden que el Apocalipsis también hace lo mismo. Cuando habla de las tribus, habla de las 7 iglesias, ¿no es cierto? Claro, esa es la totalidad, la completitud de la iglesia en general. Acuérdense que no tenemos que caer en esto micro, tenemos que pensar en lo macro. Como es una predicación, esta predicación va a ir hacia el que la pueda escuchar, al que la pueda leer. Esas son todas las iglesias, no solamente una o dos. Entonces, Santiago en el versículo 1 saluda a las 12 tribus de la dispersión, a las iglesias que son herederas de la fe de Dios. No reconoce la tradición de la fe. No es alguien que se le ocurrió predicar a Cristo solamente y desconoce la tradición veterotestamentaria del Antiguo Testamento. No, no, la reconoce. Somos las tribus que vienen de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los profetas, habiendo pasado por Moisés. O sea, toda la historia de salvación está metida aquí en este primer versículo, lo cual es muy importante porque habla desde el conocimiento de esa tradición, lo cual nos dice que este Santiago conoce de lo que está hablando y le está hablando a un público también judeo-cristiano, probablemente no proveniente del helenismo, de los griegos, de los gentiles, sino del judaísmo. Es lo más probable. ¿Se entiende? ¿Mm? Bien. Luego, inmediatamente empieza con su exhortación. Este pedido inmediato, hermanos, es cariñoso en el decir. No los trata como alguien que está en una esfera superior, sino como hermanos, hermanas. Alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas, sabiendo que la fe al ser probada produce la paciencia. Conociendo un poco de la época del primer siglo del cristianismo, ¿qué le hace pensar este segundo versículo? ¿Por qué? ¿Cuáles pueden ser esas pruebas, ese sometimiento a las pruebas que pueden llegar a producir paciencia? ¿A qué se puede referir Santiago? Al sometimiento que tenía el pueblo judío. ¿De qué? Y que siempre, y de que desde siempre están esperando al Mesías, a la salvación, a que se rompieran las cadenas con el imperio y todo eso. Entonces, otra prueba y otra prueba que la han pasado desde siempre, y va creando la paciencia, te va fortaleciendo en realidad, más que paciencia, te da la fuerza, la fe para continuar la lucha, creo. Claro, o sea, la palabra someter usualmente nos llama hacia una empatía con el que está siendo sometido, hacia el perseguido, hacia el que no vive su fe en total libertad. Nosotros tenemos esa suerte, hay muchos que no, que no pueden vivir esa fe en libertad o sin miedo a que les hagan daño, los maten, los encarcelen. En este caso, podemos quizás pensar que está
estas personas, estas comunidades a las cuales Santiago escribe, también vivían la persecución, o al menos no una libertad, porque este llamado a la paciencia normalmente es un llamado que nos acerca al reconocimiento de un dolor, porque sabemos que ese dolor algún día va a terminar. Y pedimos, nosotros mismos le decimos a la gente que está sufriendo, ten paciencia, ya va a pasar, en algún momento va a pasar, ¿no? Tenemos que estar mirando no solamente la barca mientras nos llenamos de agua, sino la otra orilla que siempre está, ¿no? La orilla de la esperanza. Cosa de que aunque la barca esté llena de agua, yo sigo remando porque sé que esa orilla está ahí. Por eso Jesús siempre habla de esa otra orilla, recuérdenlo tanto en su ministerio como en los relatos de resurrección. Así que esa otra orilla está siempre ahí y por eso el dolor nunca va a ganar la batalla, porque solo va a vencer si yo me olvido de esa otra orilla, si yo me olvido de la esperanza real en la cual vivimos los cristianos. Y hacia allá quiere ir Santiago, porque quiere que esa esperanza sea real, quiere que esa fe sea real para que no caigamos en desesperanza únicamente porque las cosas no salen como nosotros queremos. Puede ser algo muy grave o no, pero a la larga la esperanza sigue estando ahí y sigue estando viva, aunque nosotros suframos. Sin eso podemos caer en el hoyo de la desesperanza, del abismo, de la falta de paciencia. Y eso nos transforma en una locura. Y todos hemos pasado por algo así. La pérdida de un ser querido también produce paciencia porque uno quiere que el dolor se quite. Y cuando miramos hacia atrás, si bien el dolor se siente, estamos mejor que antes. Esa paciencia te va forjando. Cuando tenemos a alguien enfermo, en recuperación, como le está sucediendo a Karen, por ejemplo, eh, requiere paciencia porque los procesos son lentos. Y deben haber días de rabia, de impotencia, de dan ganas de tirar todo por la ventana, pero al otro día uno se levanta y sigue luchando y sigue buscando esa paciencia porque sabe, porque cree que esto no define mi vida. Yo no soy mi enfermedad, yo no soy mi pérdida, yo soy de Cristo. Y por eso esa esperanza y esa paciencia se va transformando en algo inagotable. Esa es la práctica que busca Santiago. No significa que el dolor te deje de doler. No significa que la persecución se acaba. No, significa que tú aprendes a soportarlo sin dejar de ser quien eres. Un cristiano, una cristiana convencido, convencida de su fe, porque sabe que le hace bien y es lo mejor. ¿Por qué? Porque precisamente es el fundamento de esa esperanza y de esa paciencia. De otro modo, estamos a la deriva y solo podemos confiar en nuestras grandes fortalezas, bondades, resiliencia y todos los dones que tenemos. Pero eso lo hacen también los pecadores. Nosotros como creyentes tenemos una fuerza especial y esa fuerza es Cristo. Por eso esa paciencia no es solamente un aguantar que me peguen y aguanto los golpes y aguanto nomás, como las señoras antiguas, ¿no? Que aguantaban a los maridos malos, que aguantaban los golpes de la vida, que aguantaban todo y se tenían que quedar calladas porque así era una vida
Hoy día sepulté una, por eso lo tengo ahí fresquito. O sea, una vida dura, 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 con maridos malos, con poco dinero, con injusticia constante, digamos, con violencia. Y, y ahí, aguantando, 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 y dan todo por los hijos, dan todo por los demás, porque no tienen vida propia, porque no tienen dignidad. Pero así todo pueden sacar lo mejor de sí. Y muchas madres de la vieja escuela son así. Muchas, muchas. Hay algunas que no lo superan y terminan siendo malas, pero hay muchas que terminan dándolo todo por su familia, cuando la vida no les dio nada. Asimismo, Santiago espera que reaccionemos los cristianos. Por eso la fe, aunque estés en la mitad de la tribulación, la fe, aunque estés en este proceso de búsqueda, de recepción de la paciencia, la fe debe ir acompañada de obras. Dice, la paciencia debe ir acompañada de obras perfectas incluso dice, a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez, sin que les falte nada. Es interesante que llame automáticamente a la obra, como quizás reconociendo que si no estás haciendo algo, te vas a meter en el hoyo. Si no estás haciendo nada por ti ni por el resto, vas a caer directo en el abismo de la victimización, en el abismo oscuro del sinsentido, de la lástima, del por qué a mí, para que ese por qué a mí te defina, cuando tú no eres eso, tú eres más que un por qué a mí, tú eres un creyente, una creyente. Y no se trata de por qué a mí, ni para qué a mí, no, nada de eso. Se trata de vivir la vida con esperanza, con paciencia, desde la fe. Y a todos nos toca sufrir. Y por eso Santiago dice en ya el segundo versículo, alégrate, alégrense profundamente, no la alegría de la risa que dura 30 segundos, no, alégrense profundamente porque son creyentes y eso no puede pasar desapercibido. Tu alegría no puede ser robada. Porque tu alegría proviene de la fe, no de las cosas materiales. Tu alegría proviene de la esperanza, no de tu salud como si nunca te fueras a enfermar o morir. Tu alegría proviene de Dios y no de que la gente te haga cariño todo el día. Obvio que todos necesitamos algo de eso, pero esa no es la fuente de nuestra alegría. Solo podemos alegrarnos cuando vivimos como hermanos y hermanas en la fe desde Dios. Porque de otra forma solo va a depender de nosotros. Y cuando las cosas dependen de nosotros, nos volvemos en relaciones condicionantes. Y si me caes mal, o si no voy a lograr nada de ti, entonces no voy a ser ni cariñoso, ni bueno, ni bondadoso, ni empático contigo, porque no me sirves. Y en esa actitud utilitarista, instrumental del otro, es lo que conocemos continuamente en la vida cotidiana, como en la política, ¿no? Pero el cristiano va más allá, va mucho más allá, porque entendemos que es Dios quien nos moviliza y no nuestra bondad personal, ni nuestra capacidad de amar personal, como lo vamos a ver después en la misma carta. Así llegamos a la madurez y a esa perfección de la cual habla Santiago, porque significa que nos vamos haciendo cargo de las cosas. Dejo de ser yo el ombligo del mundo, acepto mis pruebas, como diría Santiago. Ustedes saben que a mí me carga este concepto de pruebas, pero Santiago lo va a decir todo el rato, así que estoy frito. Em,
pero él entiende que los sufrimientos son como pruebas, ¿no es cierto? Pero que esas pruebas no son que Dios te está probando, sino que es el sufrimiento que el mundo da, lo que está probando tu capacidad de poner en práctica la fe, hacia allá va, ¿ya? No es Dios jugando a los dados con Satán en el cielo al estilo de Job, ¿sí? ¿Qué, qué les hace pensar a ustedes cuando este Santiago en el versículo 4 busca que la paciencia sea acompañada de obras perfectas a fin de que ustedes lleguen a la perfección y a la madurez sin que les falte nada? Es extraño porque hace una unión entre la perfección, la madurez y el hecho de sentirse completo, que no te falte nada, porque siempre te va a faltar algo, ¿no? ¿A qué se está refiriendo realmente Santiago? ¿Qué creen ustedes entre ese que no falte nada, esa perfección, esa madurez? ¿Qué puede estar pensando Santiago en este caso? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Por qué los invita a esa madurez? ¿Qué significa ese que no falte nada? Para la fe, ¿no es cierto? Que no flaquemos en nuestra fe, que, que lleguemos a la madurez de estar convencidos de la fe, de tener fe de verdad, de no flaquear. Y ¿Para cuando qué? ya, y que sea parte de nuestra naturaleza, que no tengamos que, me mandó una prueba, como dice él, ahora voy a demostrar que sí. No, somos en nuestra naturaleza y esa va a ser la perfección, el de que actuemos y seamos por naturaleza, sí, cristianos y siguiendo los ejemplos de Jesús, creo yo. Que es eso, yo creo que a eso se refiere, que lleguemos a eso, Ya, a pero ser ¿para como, qué? Vas muy ¿perdón? bien, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué busca eso? ¿Qué bien te trae a tu vida, Ana María, a tu vida cotidiana de todos los días? Me trae tranquilidad, felicidad, estoy en armonía con el resto, no ando flaqueando, no ando tampoco tentándome, no, aquí me ofrecen algo mejorcito, voy para allá más facilito. No, eso creo yo. ¿En qué Yo pienso momento? también en que no caigamos en la ansiedad de tener cosas, de que las cosas salgan como nosotros queremos. Es digamos, lo contrario, claro, a la paciencia, ¿no? Tomar todo con paciencia y sin volvernos locos por algo. O darle a Es, ese algo más importancia de la que Sí, realmente tiene, ¿no? claro. Hay que dejar las cosas en manos de Dios, Él sabrá, y uno tiene que seguir por el camino derechito y llegaremos ahí finalmente a la gloria, tranquilitos. Y cuando sufrimos, Yo creo que también, por lo menos en mi caso, tiene que ver un poquito con que uno va aprendiendo a salirse de uno en las obras y ser más empático. Entonces, no siempre pensar en lo que a uno le pasa, en lo que a mí me falta, ese como egoísmo natural que tenemos, sino salirse de uno y ser como un todo, como el qué le falta al otro, compartir, que entonces, y cuando uno parte haciendo esas obras y siendo empático con los demás, se te devuelve, es como que te da más felicidad, te sientes más pleno, te da más paz porque, no sé, como eso. claro, o sea, sentirse pleno, dices tú, Marina. Sí, eh, Lucía habló de paciencia también. Ana María, de De poder la fe, vivir a lo largo, ¿no es cierto? Hasta el encuentro con siempre. Cristo. Mm. ¿Mm? mm, María, por ejemplo, o sea, Ana María, tú hace poco sufriste una mala noticia, ¿no es cierto? Te operaron. eh, Ujú. en Pero no tenía palabras, miedo, yo claro, en estaba palabras de confiada en Santiago, Dios. Santiago diría que tuviste una Yo prueba. nunca tuve miedo. Yo le daba,
la tranquilidad a mi entorno, a mi familia, porque lloran, yo les decía, pero ¿por qué lloran? Tranquilos. Yo súper confiada, de verdad, no tuve ni un momento duda de nada, yo súper confiada. No sé, estaba súper tranquilo. No, sí. Ujú. Esta vez no es, esta vez no me va a tocar. Claro. No sé, pero era eso de que con Dios nomás confiar en Dios y si bueno, y si la noticia pues resulta malita, no importa. Se le pone el hombro y ahí tenemos, Él me da la fuerza. En sus manos estoy. Y nunca me abandona y nunca me... Ujú. Claro. Esa es precisamente la idea. Eso es lo que busca Santiago, ¿no? Que vayamos aceptando estas cosas que la vida nos da, ¿no es cierto? Especialmente ante el reconocimiento de nuestra fragilidad, tanto personal, de nuestros cuerpos, como de los que nos rodean. Y, y no vernos a nosotros, no ponernos a nosotros en el espacio de víctimas, porque Dios no te está haciendo esto, tu cuerpo es así. Y, y algún día nos vamos a enfermar y algún día nos va a pasar algo y eso es parte de la vida normal. La pregunta es tal como Ana María lo testimonió recién, eh, y es que vas a vivir o no vas a vivir con Dios este proceso doloroso. ¿Vas a vivir con paciencia o vas a vivir echando insultos al cielo por lo que te está sucediendo? Obvio que hay momentos en donde uno se pone triste y llora, etcétera, y eso es normal, está bien. Eh, Eso es bueno, es sano también. Pero la fe, la esperanza, no solo la esperanza en sanación, ojo, la esperanza en la resurrección, la esperanza en la presencia de Dios, la esperanza en que Dios está contigo, en la vida y en la muerte. Esa es esa paciencia de la cual habla Santiago. Hacia allá vamos. Porque de otra forma, como seres humanos egocéntricos y ególatras que somos, algunos más que otros, eh, vamos a caer en esto de por qué si yo soy tan bueno, por qué si yo le dediqué mi vida al Señor, el Señor me hace esto, ¿no? Entre comillas. Y ahí nos perdemos. Ahí perdemos la correcta visión de Dios, perdemos la cruz, perdemos a Cristo, perdemos el Espíritu, perdemos todo, porque nos ponemos a nosotros por delante. Y Santiago quiere que tengamos el camino bien claro. Aquí el centro es Dios y esa fuerza luminosa que Dios nos da. Y ese es el camino de madurez que Santiago invita. Y la madurez, como ustedes sabrán, es algo constante. Uno nunca está maduro. Uno siempre está madurando. Uno nunca va a decir, es que yo ya estoy listo, como los pastores. No, po. Ay, perdón. Eh, Oh, qué autorreferente. perdón. Uno nunca está listo. Por eso uno se sigue equivocando, po. Y gracias a una comunidad amorosa como ustedes, uno sigue aprendiendo. Con las exhortaciones, cuando la gente te habla, te dice, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Santiago. Tenemos que imaginarnos a Santiago predicando en la iglesia y diciéndonos en voz alta, ¿no? Este tipo de sermón. Así que ahora nos queda, ¿por qué? Nos queda responder, ¿no? ¿Por qué esta perfección, esta esperanza de perfección y madurez para Santiago en el versículo 4 produce que no falte nada? ¿Qué es aquello que se refiere a Santiago con eso? ¿Qué es eso que no falte nada? ¿Nada de qué? ¿Qué tiene que ver la paciencia, la perfección y la madurez con el hecho de que así no te va a faltar nada? Este es el meollo del asunto.
Así que sin esto no avanzamos. Dios siempre te sostiene, entonces por ahí va, es como no te va a faltar nada porque Dios te sostiene, entonces confía en Él y como algo pensando en macro, no estamos hablando de nada chico, sino que es como, eso es, para mí es todo. Ajá. ¿Ya Entonces, qué más? Puede ser la conciencia de que es la vida eterna, que vamos hacia allá, o sea, no sé, de que somos, Prosigue, Karen. o sea, no somos esto tampoco, o sea, es algo que somos uno con él, o sea, es algo así que mm, mm, Ya, ya, o sea, hay una unión con Dios y también, como decía Marina, mm, un em, reconocimiento de qué es lo que es realmente importante, que es, como decía Karen, o al menos lo que yo creo Santiago dice, es esta unión con Dios. Que entendamos con mucha claridad que cuando estamos con Dios no nos falta nada. mm. Que hay cosas que vamos a echar de menos. Hay cosas que nos va a costar muchísimo aceptar, quizás toda una vida. Hay pérdidas, frustraciones que producen heridas profundas. Pero en Dios podemos sentirnos completos. En Dios, en esa pérdida, en la fragilidad, me hace sentir completo. Y esa es la diferencia. Ahí está la verdadera madurez. Cuando yo me doy cuenta, como decía antes, que la pérdida no me define, mi enfermedad no me define, es mi unión con Dios, como decía Karen, aquello que da mi identidad como creyente, porque sólo así puedo superar los obstáculos o las pruebas, como dice Santiago. Sólo así puedo ponerme de pie de los desastres naturales, humanos, relacionales, laborales, amorosos de la vida. Porque de otra forma nos caemos en el abismo del sinsentido y de la víctima. Cuando Dios quiere cristianos maduros, ojo, en constante proceso de madurez, ¿ah? No creamos que tenemos que llegar a un primer lugar de madurez, ya olvídense de esas cosas. Eso está reservado para los curas nomás. Eh, Necesitamos vivir este proceso real de madurez, Mm. donde cada día vamos aprendiendo a ponernos de pie, a creer en uno mismo, porque Dios cree en mí, no porque yo soy lindo, simpático y súper inteligente. Y ahí es donde esa madurez empieza a ser real y no es solamente una ilusión inventada en mi cabeza. Ya deja de depender de lo que el resto opine de mí, sino de lo que Dios opina de mí. Y Dios me dice en mi bautismo, tú eres mi hijo muy amado, y en ti tengo puesta toda mi predilección. Eso nos dice al oído Dios en el bautismo. Y así vivimos como hijos e hijas amados, amadas por Dios, quienes, gracias a ese amor y a la seguridad de ese amor, especialmente por el bautismo, podemos superar las duras pruebas, obstáculos, sufrimientos y pérdidas de una vida que muchas veces no es como la soñamos, pero en donde siempre estamos con Dios. Y por eso
no nos falta nada. Y por eso podemos trabajar, tal como decía Marina, por las otras cosas que nos faltan, teniendo la seguridad de que Dios no nos falta. Y con esa seguridad es que podemos ir en búsqueda de las otras cosas. Relaciones sanas, alimentación sana para vivir, un techo, un trabajo que me haga sentir útil y un instrumento de Dios en el mundo. Ahí buscamos esas otras cosas, sabiendo que lo más importante ya lo tenemos. Y ese es nuestro piso seguro. No es uno de estos puentes colgantes en donde uno apenas puede caminar, sino que es el piso seguro. Y con ese piso seguro le hacemos frente a las tormentas, a los calores, a las pruebas, como diría Santiago, a todo lo que la vida nos ofrezca por delante. Sin desesperar, sin perder el rumbo, sino con paciencia acompañada de obras. Es decir, en pocas palabras, que nos pille trabajando, no dando lástima, que nos pille trabajando. Si hoy día no quieres hacer nada y quieres solo acostarte y llorar, perfecto. Mañana te levantas y trabajas en lo que sea. Si mañana no tienes fuerzas, bueno, pasado mañana te levantas y trabajas porque Dios está contigo. Y si eso no basta en tu vida, entonces vas a tener que hacerlo sola, solo. Y eso es muy duro, porque estás perdiendo la fuerza más importante de la vida, que ya la tienes. Tienes que agarrarla con las dos manos y no dejarla ir nunca. Por eso, la paciencia, como dice Santiago, debe ir acompañada de obras perfectas. Obras, como luego va a desarrollar Santiago, obras que nacen del mandamiento del amor, a fin de que ustedes lleguen a la perfección en ese mandamiento de amor, a la madurez, y ya no les va a faltar nada. Ya no les va a faltar nada. Lo importante está para que ustedes con esa seguridad puedan buscar las otras cosas importantes y responder a las otras necesidades de la vida, desde la seguridad de esta necesidad que ya tienes. ¿Qué les parece? Maravilloso, Ya espectacular. en pocos pocos versos, en pocas palabras, Santiago nos pone en una actitud de vida directa hacia la fe. Acá no va con introducciones largas, con saludos largos, como lo hace el apóstol Pablo, por ejemplo, que se manda todo un sermón solo saludando a la gente y hablando de sí mismo, sino que acá no. Al tiro al sermón, al tiro a la exhortación, a la vida práctica. Y a veces necesitamos también de eso, ¿no? Como que nos dirijan un poco, como que nos digan ya, haz esto. Y en este caso es hermoso porque cada haz esto de Santiago es un haz esto porque Dios está contigo, porque Jesús te lo pide y lo más importante, porque te va a hacer bien a ti y también a los que te rodean. Y esa es la vida de los hermanos en la fe, de los hermanas en la fe, en el amor mutuo, basado en el amor de Dios. Así que en esta nos vamos a meter ahora. Una esperanza inagotable que va a producir paciencia. Voy a poner a prueba esa paciencia con ustedes, ¿ah? Vamos a ver cómo nos va.
y así lograr que nuestras vidas sean mejores con la vida misma. Ya Es- que te digan alégrense, yo lo encuentro maravilloso. Ujú. Es como ser agradecido toda la vida porque Dios está contigo y eso es todo. Mi papá siempre me decía, da las gracias, siempre da las gracias. La humildad y con eso uno ya lo dice todo ahí, alégrense. Es muy importante lo que dice Marina. La gratitud Mm, es una de las virtudes más importantes del cristiano, el vivir agradecido. Creo que es algo que aquí no mm, aparece, pero creo mm, que haces mucha luz en mezclar, en combinar esta alegría con esa gratitud. Creo que es muy, muy, tremendamente mm, importante. Muy importante. mm, Porque tenemos que vivir agradecidos, porque la gratitud al fin y al cabo es el reconocimiento de sí, lo que estás recibiendo y de quién lo estás recibiendo, ¿no? Y si no somos agradecidos, entonces puede ser que no nos estamos dando cuenta de qué es lo que mm, realmente Dios nos está dando. Y es algo que puede pasar cuando estamos demasiado centrados en nosotros o en lo inmediato de la vida, especialmente en este tiempo en donde todo corre tan rápido, ¿no? mm, sí, Qué bueno, qué bueno. Sí, yo pienso que también me encanta esto porque es de pasar de la fe pensada, de la fe a la fe sentida y activa. O sea, es echa para adelante, tienes todo para, estás acompañado de lo mejor, o sea, eres un hijo de Dios, echa para adelante. Claro, claro, y además, Santiago lo habla dentro de un contexto comunitario, no habla de hermanos, está hablando a una comunidad, no está hablando a personas que viven por ahí en el monte, está hablando a comunidades en donde supuestamente ese amor mutuo debe hacerse realidad porque están ahí juntos para apoyarse, para recordarse estas palabras, para fomentar esta madurez mutua, porque qué mejor cuando aprendemos a madurar juntos como creyentes, sin que nadie se crea que ya no le falta nada, sino que nada por madurar me refiero, sino que juntos vamos dándonos cuenta de lo que le falta a cada uno y para hacernos cargo de ello con la ayuda de Dios y en este caso también de los hermanos y las hermanas. mm, Pues bien, eso es lo que el bueno de Santiago nos va a proponer en las siguientes lecturas. Les pido que, me imagino que ya lo hicieron todos, lean, lean la carta completa, ¿ya? Hagan un recorrido de la carta completa, es cortita, no se van a demorar nada, y después denle duro al capítulo uno. Ya vayan haciendo sus anotaciones, vean las palabras, si pueden comparar con otras versiones bíblicas o en otros idiomas para ver la fuerza que quizás en otras traducciones tienen algunas palabras, porque eso nos puede colaborar también para comprender mejor el mensaje, ¿no? Y la profundidad de ese mensaje. ¿Ya? Y por supuesto que nos vemos la próxima semana. Vamos a hacer una pequeña oración y así nos despedimos de esta grata reunión, ¿sí? Oremos. Padre Santo, te agradecemos por poner tu palabra frente a nuestros ojos para enseñarnos a tener paciencia por medio de tu fe. Te pedimos que esa paciencia produzca en nosotros verdaderos frutos de esperanza, para que así maduremos en esa fe como tú quieres y así vivir en comunión contigo y también en una verdadera y amorosa comunión con nuestros hermanos y hermanas en la fe y también los que no están en la fe.
Danos la alegría profunda para vivir tanto en gratitud como en constante seguimiento de los pasos y el ministerio de Jesús, de modo que también nosotros podamos compartir el bello milagro de la fe que salva, que rescata y que da vida. Te lo pedimos, Señor, en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor los bendiga y nos veremos muy pronto.